Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día jueves que cuenta con Nicole Rodríguez, como ustedes estaban esperando, no me cabe ninguna duda, donde vamos a analizar la política exterior del planeta Mongo, que es con el cual tuve contacto recién, pero yo vengo de ahí. Vamos a ver el caso de Venezuela, Chile, vamos a ver todo lo que podamos. Y eso, pero antes de partir les quiero recordar que hoy día jueves, amigos, a las 9 de la noche los están esperando en Casa del Jamón para que vaya ahí a chupar, a comer, a pasarla bien y a escuchar y ver flamenco. Lo va a pasar muy bien. Hay gente que empieza el fin de semana los jueves, entiendo. Bueno, qué mejor manera. Esto queda en Casa del Jamón, Tendirín 171 al frente, cruzando Agustina. Hay un estacionamiento subterráneo donde usted ya dejó su auto cómodamente y seguro, además, y está a pasos, 50 pasos serán. Y a la salida lo mismo, usted no tiene que andar buscando su auto con el pánico que no lo va a encontrar porque se lo robaron. Ahí está, al lado suyo, lo toma y se vuelve a su casa tranquilito. Este jueves a las 9 de la noche tal vez quedan todavía mesas, no sé, siempre hay que reservar lo antes posible, pero si no hay mesa, vaya igual amigo porque hay una barra, usted se instala ahí, pide unos tragos y va a disfrutarlo igual. Eso por un lado. Y por otro, ustedes comprenderán que tengo que hablar de mis propios productos también. Pues si, ¿qué quieren que les diga? Debut y despedida, amigos, van quedando menos y menos y menos ejemplares. Ayer, debut y despedida, no pensamos reeditarlo, por si acaso, porque tenemos muchas cosas en el deep pipe, como dicen los gringos, y no sé lo que va a ocurrir con él más adelante, tal vez. Pero mientras tanto, solo lo que hay en este momento en elvillegas.cl/tienda. Ya. Entonces, entramos en materia, estimados amigos, y va a Mejor que no. presentar el asunto Nicole. Ese es el asunto, Nicole. Bueno, el tema de Venezuela no deja de ser un problema para el gobierno, es un problema para la izquierda latinoamericana en general. Ese eje que en algún minuto se conformó con ese primer ciclo de estos gobiernos, con Correa, Maduro, Michelle Bachelet, Lula, Kirchner, todo eso que lo vamos a analizar después con, me imagino, Fernando. Pero desde el punto de vista del gobierno, al parecer ayer la solución o la estrategia era el silencio, porque el presidente Boric había dicho que iba a hablar de el tema con Lula porque no pudieron sacar una declaración en conjunto. Bueno, y después no habló. Entonces parecía ser que la estrategia era el silencio, hablar de esa deriva autoritaria, que eso no significa nada. ¿Qué significa la deriva autoritaria? En palabras de la ministra Vallejo diciendo, el presidente ha sido muy claro. ¿Has visto cuando me ponen muy claro, pero al final lo que dicen no es nada de claro? En la deriva autoritaria, eso es como decir, con un poco de sal. Se congeló tu imagen. Algo pasa con internet, para variar. Nuevo y que son propios de los proyectos políticos distintos. Y volviendo al tema de la unidad, hoy, este miércoles, habló el presidente Boric diciendo que él no tiene dudas de que el régimen de Maduro ha intentado escuchar las palabras, porque pareciera ser que es muy claro y después no lo es. Ha intentado cometer un fraude. Además, están cometiendo graves. Se congeló tu imagen y el ¿Qué es lo que sonido. está defendiendo? ¿Qué es lo que el presidente Boric está defendiendo? Porque eso es una declaración ambigua, por lo demás, tibiana, si quieren, hablando de que ha intentado cometer fraude. Ya lo hizo el fraude. El fraude está ahí a la vista de todos. Y uno se pregunta, bueno, ¿y esa declaración lleva a qué posición al gobierno de Chile? Si al final va a pedir que deje el poder Maduro, le va a hablar directamente diciéndole que es un dictador, va a solicitar que cierre la embajada, o no solicitar, pero va a cerrar la embajada en Chile porque, por último, como un gesto y después la abre. Es decir, el presidente cree que es súper claro, que toma cierto liderazgo en este tema, pero al final Te congelaste. que es la postura del Frente Amplio, hablando de la
no hablan de que Maduro cometió este fraude gigante, hablan de que esto es simplemente una diferencia y que el problema o el desafío para la alianza de gobierno es mucho más importante porque ellos tienen objetivos mayores en esta alianza. Yo creo que es precisamente ese es el cuestionamiento. Oye, perdona, pero hay un problema con hay un problema con la transmisión, te congelas a cada momento, se escucha muy mal, algo está pasando con internet en este momento. Así que si esto está apareciendo para ustedes, de los que miran el programa, les explicamos que nosotros no tenemos responsabilidad de cómo funciona el internet. No está como siempre, pero en fin. Te lo advierto, te escucho. Sí. Trata de moverte lo menos posible para no saturar el procesamiento de imagen el envío de los paquetes de internet. Bueno. ¿Aló? Otra vez te congelaste. 1, 2, 3 momia. Sí, es que ahí también te congelaste. Tú me avisas cuando estamos congelados, porque si no... Estamos congelados, no te puedo avisar. Iniciamos la grabación. Bueno, tú estabas refiriéndote a la vaciedad total de los dichos de Boric, que no puede hacer otra cosa. La claridad lo perdería. La única oportunidad en que es claro es cuando está callado, porque el silencio es de una claridad absoluta, es lo que es sin duda alguna. Pero en lo demás es inviable. En primer lugar, porque para ser claro hay que ser inteligente. Y segundo, no hay que tener, digamos, una extorsión pesando sobre tu cabeza, ¿no? Entonces, lo único que les queda, lo mencioné el otro día, es esperar que pase el tiempo y hablar lo menos posible. Es inviable en todo, y cuando hablan y cuando están obligados a hablar salen con estos cantinfleos como esto de la deriva autoritaria. Les debe sonar súper inteligente esa frase, ¿eh? Deriva autoritaria. Son realmente unos payasos, unos parlanchines. Recuerdan a ese tipo de personajes que uno ha conocido en tantas oportunidades, ¿no? El tipo que habla con un tono engolado y usa palabras difíciles creyendo que con eso proyecta una imagen de inteligencia y todos se dan cuenta que es un idiota nomás. Bueno, aquí el gobierno dice idioteces o no dice nada porque no puede estructuralmente hacer otra cosa. Están casados con el régimen madurista porque están chantajeados por el régimen madurista. Así es que lo único que les queda es el recurso del silencio y del tiempo. El tiempo que pasa a medida que se acercan las elecciones de octubre, el tema de Venezuela va a desaparecer, ya está bajando en todas partes, tal como lo previmos que iba a ocurrir. Sí, esa es la verdad. Por mucho que se molesten algunos auditores que esperarían que fuéramos cheerleaders de la niña esta tan habilosa y hasta buena moza, que es la líder política de Venezuela. La verdadera líder política, porque el otro caballero es un cero a la izquierda completamente. Lo necesitaban para ir en la cartilla electoral nada más. Bueno. Claro, ahora, eso del objetivo mayor, yo me quería concentrar en eso porque aquí es donde creo que está el problema, porque producto de la conexión no lo alcancé a decir. Y aquí es donde no tiene nada que ver con lo que el presidente Boric habla de que ellos defienden principios. De partida, el presidente Boric y su gobierno no ha defendido ningún principio. No. Pero el objetivo mayor del Partido Comunista son otros a lo que uno podría proyectar del socialismo democrático. El objetivo mayor del Partido Comunista, a propósito de las palabras de Constanza Martínez, es cambiar el modelo, cambiar la sociedad, llegar a un sistema socialista o comunista, como lo quieran llamar. Hoy en día ha tomado muchas expresiones, en algunos casos incluso progresismo. Pero entonces aquí es donde se empiezan a confundir. Tengo que entender que el Frente Amplio tiene el mismo objetivo mayor que el Partido Comunista. Es que al final esto los enreda, porque también está esta indefinición que a la vez me parece que no es tan indefinición del Frente Amplio con respecto a el modelo político que ellos empujan o que ellos propician. No lo dicen abiertamente, lo hablan con otras palabras, se esconden detrás del progresismo que tiene muchas causas. Entonces confunde a las personas, ¿no es cierto? La causa feminista, la causa ecologista, la causa de minorías que han sido discriminadas a lo largo del tiempo, pero al final todo eso conlleva ese objetivo mayor que es del Partido Comunista.
con este nuevo modelo de sociedad. Por Claro. lo tanto, precisamente lo que quiso aclarar Constanza Martínez, quizá en una de esas nos aclaró de qué se trata el Frente Amplio desde el punto de vista político y de qué se trata la alianza de gobierno también. Correcto. Vamos a entrar a eso precisamente, que es muy interesante, pero primero, amigos, les quiero recordar a algunos de mis auspiciadores. Parto con CIG Consultores, que es una empresa que se dedica a atender las necesidades exclusivamente para sostenedores de colegios particulares subvencionados. ¿Qué hace? Como los sostenedores tienen la obligación legal de adquirir el establecimiento donde funciona el colegio, y esta compra se hace con un crédito a 20 años plazo con 100% garantía de Corfo. Todo esto está regulado por ley con plazos que se vencen en un determinado momento. Después de esos plazos, esta institución, este colegio particular subvencionado no puede simplemente seguir arrendando un local, tiene que comprarlo. Bueno, para el trámite de este crédito avalado por Corfo está precisamente CIG Consultores, que facilita las cosas enormemente, porque si usted se va por la libre, digamos, por su cuenta, hace todo este trámite, son como 2 años. Con CIG es como 1 año, es la mitad, y además lo asesoran en muchas otras cosas también. No solamente agilizan el papeleo, le dan asesoría real. Lo han hecho ya tengo por aquí el número, 24 corporaciones de este tipo han sido asesoradas por CIG por un total de créditos de 800.000 UF, que es harta plata. Amigos, si usted está entonces en esto de un colegio particular subvencionado que tiene que cumplir con el plazo de comprar el establecimiento, póngase en contacto con CIG. Continúo con KMRP. Este es un software para empresas de todo tipo, muy completo, lo ve todo, lo administra todo, lo calcula todo, lo prevé todo, lo maneja todo. Trae incluido un módulo de inteligencia artificial que lo hace realmente espectacular. Es como tener un genio a su servicio, y un genio que usted puede comprar fácilmente. No me ven. KMERP, lo ve en kame.cl. Continuamos con AutoWolf, la empresa que va a su casa en 24 horas a dejarle como nueva la carrocería de su vehículo. Amigos, yo lo probé y efectivamente queda como nueva. El auto sigue siendo viejo, pero la carrocería se ve como recién salido de la fábrica, frente a sus ojos, por lo tanto la calidad está garantizada por usted mismo. Continúo con Portal de Oro, un lugar que opera como un intermediario entre usted y su comprador o vendedor de oro, plata o platino. Usted quiere vender o comprar oro, plata o platino, ¿cómo lo hace? Vaya a Portal de Oro, ellos son un marketplace, lo van a contactar con el comprador o el vendedor, y solamente a usted le va a costar una comisión del 10% por ahora. Después va a subir un poquito, pero igual va a ser mucho más bajo que lo que cuesta hacer estas operaciones de compra-venta de oro en otros establecimientos. Y Torch.cl, donde venden linternas como las que les he mostrado innumerables veces, potentes, resistentes al agua, las caídas, se cargan en el computador, tienen su propia batería y son muy potentes, eso es lo principal. Muy potentes. Segundo, son portátiles. Las tiene usted en el bolsillo para cuando las necesita, y uno nunca sabe en qué momento se corta la luz, especialmente en estos días. Y seguimos con esto. Y aquí queda planteado un tema, acaba de plantear Nicole, de, bueno, ¿cuál es esta meta que persiguen toda esta gente? Los comunistas, los socialistas, no sé si persiguen algo, el Frente Amplio. ¿Qué es eso? Que el señor Maduro, el chavismo, llaman el socialismo del siglo XXI. Eso es un tema interesante, Nicole, ¿no te parece? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste esta cuestión? Parece que no está claro ni para los propios que intentan materializarlo, porque no ha habido un teórico masivo tipo Karl Marx que plantee un modelo específico como era el propio del socialismo sin apellido que todos conocimos en su momento, y todos sabíamos que consistía en una sociedad donde prácticamente toda la economía está en manos del Estado como propietario y como gestor, donde hay un solo partido, que es el Partido Comunista, que impone una ideología única, hasta incluso las manifestaciones artísticas, y eso era el comunismo, el socialismo, ¿no? Estaba clarísimo. Pero ¿qué es lo que es ahora? Es la gran pregunta. Yo creo que no es eso. Yo creo que los que no gustan del modelo capitalista, neoliberal, no saben exactamente con qué reemplazarlo, no saben qué clase de sociedad. Tienen más o menos claro que el comunismo clásico, ese socialismo no funciona, se derrumbó. Entonces, ¿cuál es la alternativa? No lo tienen claro. Y por eso que uno, cuando observa las agendas de esta gente, ve no
una teoría o una visión compleja, coordinada, unitaria, sino que uno ve una lista de lavandería de temas sexuales, temas económicos sueltos, temas políticos, en todo orden de cosas, tienen una serie de desideratum, pero no tienen una teoría, no tienen una visión, no saben cómo podría constituirse ese Estado que Maduro llama el socialismo del siglo XXI. Por lo que podemos ver ahora, consiste en una sociedad donde hay un monopolio político y una economía muy regulada, pero no enteramente en manos del Estado, porque se dieron cuenta que eso no funcionaba. Los primeros que se dieron cuenta fueron los chinos, ¿te acuerdas, Nicole? China ahora creció precisamente porque se dieron cuenta de eso, dejaron al lado a Mao Zedong, que había arruinado el país y llevó a matanzas tremendas por hambruna, y generaron una economía que es, llamémoslo economía mixta por darle un nombre por el momento, una economía muy intervenida por el Partido Comunista, pero que tiene grados de libertad. En otras palabras, tratando de aprovechar el brío de los caballos, pero ellos manteniendo las riendas. Hay algo de eso, pero es confuso y eso se refleja, digamos, en la falta de claridad de, de los que persiguen estas tesis. Yo creo que si tú hablas con Carmona, que es nada menos que el presidente del Partido Comunista, no te podría explicar exactamente qué es y lo que pretenden unitariamente. Claro, porque siempre tienen excusa. Acuérdate que el problema de Cuba no es el modelo comunista, sino que es Estados Unidos, el embargo. Entonces, siempre están en proceso, todavía están en revolución. Me voy a quedar con ese tema. Me parece interesante porque también explica en parte la postura de Lula, la postura de México. Uno dice, bueno, son izquierdistas, está bien, sí. Y Colombia, que son los tres países a los cuales Estados Unidos está apelando para intermediar el problema con Maduro. Y, y se aferran a Venezuela, las palabras de diálogo, de no tildarlo de dictadura, etcétera, y no lo critican directamente, porque en definitiva la izquierda latinoamericana sin Venezuela se queda sin referente. Cuba es lo que era en el siglo XX, para los 60, digamos, para la década de los 60, lo que Venezuela es al siglo XXI, para el socialismo del siglo XXI, como lo llama la izquierda. Tenían que cambiar de nombre, tenían que cambiar de método, producto de que el comunismo falló, ¿no es cierto? Cayó el muro de Berlín, cayó la Unión Soviética, y en parte este experimento del siglo XXI se fue dando a través de Chávez y después de Maduro en Venezuela. Por eso no está tan equivocado, lo podemos criticar, Navarro cuando decía que Venezuela era el faro para Latinoamérica. No era para Latinoamérica, pero sí era para la izquierda latinoamericana aferrada al modelo que estaba instaurando Chávez y luego seguido y continuado por Maduro. Entonces, ¿qué le va a pasar a la izquierda latinoamericana si criticara directamente a Maduro, lo tildara de comunista? Es simplemente verificar, patentar y reconocer que el socialismo del siglo XXI es un fracaso y que termina siendo, quizás en otros niveles, una dictadura parecida a la cubana, con distintas dimensiones, por supuesto, porque la economía funciona distinto, las libertades funcionan distinto, de hecho se deja salir a las personas, ya vemos los 7,7 millones de venezolanos que salen, con un Estado que lo controla todo y que va a terminar prácticamente en un partido único, porque Maduro no tiene oposición, porque persigue a los opositores con matices, evidentemente. Y además porque, producto del problema que tiene hoy Maduro en el reconocimiento de esta elección, de este fraude, mira cómo está actuando. Está oprimiendo a la oposición, no permite las manifestaciones en la calle, siendo mucho más duro y mucho más violento con quienes reclaman y están protestando en las calles. Toma detenido abiertamente. Hoy día, en vivo, tomaron detenido, porque la empezaron a grabar, a la coordinadora de la oposición, de la campaña de Mundo González. La tomaron de su casa, la sacaron de su casa en vivo. Por lo tanto, el fraude no solamente el fraude más patentado y televisado del siglo XXI, sino que también la opresión y el endurecimiento de la dictadura de Maduro está quedando también constatada y grabada. Y además está hoy yendo contra las redes sociales, ya se dio cuenta que son un problema y ya levantó la tesis de que son redes para conspirar, son del imperialismo, no lo dijo exactamente igual, para conspirar contra la Venezuela, por lo tanto va a sacar leyes para restringirla. Ya lleva 2.200 detenidos, 25 muertos, etcétera. Por lo tanto,
es complicado para la izquierda latinoamericana decir, sí, efectivamente cometió un fraude, estamos ante un dictador, porque finalmente ese es el resultado llevado en este ejercicio de experimento del socialismo del siglo XXI. Ese es el resultado que termina. Una Cuba del siglo XXI, pero en distintas dimensiones y con distintas características. Bueno, en cierto sentido uno podría decir que el socialismo del siglo XXI consiste en una revolución político-cultural, pero no económica. Como que dijeron, bueno, está claro que no nos metamos en lo económico, ahí no funciona esta cuestión de dirigir esto estatalmente porque hay corrupción, porque no hay iniciativa, porque no hay interés, porque no se puede coordinar todo, es muy complicada la vida económica, así que dejemos esa base social que funcione con los privados y nosotros nos metemos ahí a regular algunas cosas, muchas o pocas según el caso, pero nuestra revolución es en el plano político-cultural. Queremos cambiar el tipo humano. Queremos que nos tomemos de la mano todos, negros, blancos, azules y rojos. Queremos de que haya una sola visión, que es el discurso políticamente correcto. Ese discurso políticamente correcto lo administra el partido gobernante, pero por otro lado tampoco andamos matando tan brutalmente como hacían los rusos. La gente puede salir. Fíjate tú, como eso, curiosamente, ese modelo es el que yo creo que se va a instaurar finalmente en todo el planeta. Te lo digo con horror. Se va a instaurar como ya se ha instaurado en cierto sentido en una escala muy grande en China, donde tú en China tú puedes salir de China. Hay millones de turistas que llegan a Europa que son chinos. En el caso de la Unión Soviética no existía eso, por ejemplo. Era una sociedad mucho más cerrada. Por lo tanto, incluso en el fondo podríamos decir que esto no es una dictadura. Es otra cosa, es un híbrido. Hay que buscarle una nueva concepción y por lo tanto una nueva palabra. Una dictadura clásica no deja salir a 7 millones de personas. La dictadura clásica era como la RDA que le disparaba a los que querían huir de Berlín Oriental. Todos recordarán eso, ¿no? Había que sacar visas hasta para moverse dentro de un país en Rusia. De Petrogrado a Moscú tú tenías que sacar una visa. Entonces, hay que buscar otro concepto porque es otra realidad. Hay que concebir distinto y hay que palabrear distinto lo que estamos viendo en una forma de aberrante, tropical, distorsionada y de caricatura en Venezuela. Es el modelo chino al estilo tropical y es el modelo que se va a imponer en todas partes, que ustedes están viendo balbuceos de eso, incluso en naciones europeas, por necesidades históricas muy masivas que tienen que ver finalmente con el tema número uno de toda sociedad, que es el control social. Entonces, en ese control social, aquí voy a decir otra cosa horrible que me va a causar muchos retos. Las democracias liberales clásicas son inviables ya. En cierto sentido, los que pretendemos o pretenden volver hacia ese mundo están soñando en algo que ya no va con la historia. La historia va, horriblemente lo digo, con los chinos y con lo que está pasando en forma distorsionada y ridícula y mal hecha en Venezuela. En ese sentido, fíjate, más que un faro, es una señal caminera de para dónde va la cuestión. Porque el mundo no va a poder seguir funcionando como quisiéramos, así como sociedades totalmente abiertas, republicanas en el sentido clásico, con elecciones libres todo el tiempo. Eso no va a poder seguir funcionando. Por eso que uno empieza a ver mecanismos de fraude en todas partes incluso. Porque eso no puede funcionar. O sea, no da el mínimo de estabilidad que permite funcionar un cuerpo social. Bueno, todo esto es muy complicado, lo estoy trabajando en otro libro, pero por el momento lo que quiero decir es que en todo caso se requiere, digamos, los propios sostenedores partidarios y barristas de la revolución chavista no tienen claro lo que se persigue porque no lo tiene claro nadie. Solo parece que lo tengo claro yo, que no soy partidario de eso, pero lo veo cómo está operando. Y aquí hay fuerzas históricas muy potentes, obedece, porque esto no es gratuito. Esto no es resultado meramente de la aparición de Chávez, luego la aparición de Maduro o la aparición de Xi Jinping. Esto obedece a fuerzas históricas tremendamente importantes que vienen manifestándose en forma balbuceante desde los principios de la historia humana. Pero estamos llegando a la consumación de los tiempos bíblica en este sentido, en que ya es inviable cualquier modelo social en que no haya un control muy potente de arriba para abajo. No de la economía, porque eso no funciona, pero sí de todo lo demás. Fíjate tú que en el fondo,
si uno examina qué es lo que hay de concreto en el pensamiento de los cabros del Frente Amplio y todo lo demás, uno ve que básicamente no es un modelo económico, que la nacionalización de la industria, es un modelo cultural. Es un modelo cultural por donde, fíjate que son los temas que más los centran, es eso. Muy interesante. Es, Interesante, pero preguntémonos lo siguiente, en esa descripción que estás haciendo con respecto a la inviabilidad que posturas, Fernando, de las democracias occidentales como las conocíamos. ¿Qué factores también han contribuido a esa inviabilidad? La agenda progresista cultural que se ha metido en las democracias. Es tan fuerte esa agenda que también ha hecho inviable el control social, porque está el tema de los derechos humanos llevado a un exceso, llevado a un extremo. Es al revés. También está el tema de la inmigración, ¿no es cierto?, de cómo desdibujaron el concepto de Estado-nación al decir que cualquier persona tiene derecho a vivir en cualquier parte y las fronteras se han ido diluyendo y se han ido borrando. ¿Cómo tú puedes tener ese concepto de Estado-nación si te dicen que la gente es del mundo, ¿no es cierto? Ese es un sueño tan antiguo, eso de eliminar las fronteras y las separaciones, que el primero que lo tuvo, dicen algunos historiadores, fue Alejandro Magno. En el imperio de Alejandro Magno, ¿se acuerdan ustedes de ese momento en que casó a sus oficiales del ejército macedónico con señoras persas? Eso era parte de su proyecto universalista. Eso es un viejo proyecto histórico, el determinar, el de los imperios en el fondo son eso. En un imperio todos son parte del imperio. En el imperio romano había gente de África, de Asia, habían judíos, habían griegos, habían italianos, había gente de los grupos celtíberos, de la cultura celta que había habido en la Galia, de la cultura celta que también existía en el Reino Unido. Los imperios son eso. El imperio austrohúngaro, todos son eso, una acumulación alrededor del mismo centro político. Ahora, lo que pasa es que este es un proceso muy confuso, poco claro, no tiene todavía su gran teórico, no tiene su Carlos Marx todavía. A lo mejor soy yo, que no soy partidario de ese proceso, pero lo veo claramente como viene. Lo veo claramente y por otros momentos lo veo oscuramente porque por supuesto es muy complicado. Eso es. Lamentablemente es así. Y tú decías, bueno, ha contribuido el discurso políticamente correcto del progresismo. Efectivamente, pero a su vez ese discurso políticamente del progresismo resulta de lo anterior. Es un feedback. Si estos jóvenes creen en lo que creen, es porque el control social previo, en la etapa de su formación, en colegio y en familia, ya no funcionaba. Por eso que generaron esta otra manera de ver o se dejaron capturar por quienes les hicieron conocer esa otra manera de ver. O sea, eso mismo es una expresión del descontrol social. Si hubiera habido control social al estilo del que yo conocí cuando era cabro chico, estas generaciones no habrían llegado a ser lo que son. Y al llegar a ser lo que son, agudizan el tema del control social. O sea, es un feedback, es un círculo vicioso, virtuoso, como tú lo quieras calificar. Es interesante, ¿eh? Súper interesante. Y en eso estoy trabajando ahora. Para información. Sigue trabajando porque estamos en eso. Estamos en periodo de transición. Ahora, con respecto a China, efectivamente tú has mencionado varias veces el tema de que el modelo chino es el que puede que se esté implementando o que se termine por implementar en distintos países, salvo un temita que te quería plantear hoy día con respecto a China, porque lo hablamos el día martes con el tema de la caída de las bolsas, salvo que finalmente el modelo chino termine por colapsar y no representar ese éxito. Tú sabes que el tercer mayor grupo de ola de inmigrantes ilegales que están cruzando por Darién son chinos, que se ha ido increciendo. Y esto es producto del estancamiento económico chino, porque siempre se habla de el éxito chino. Y yo te comentaba acerca de que algunos están esperando las verdaderas cifras de la economía china. Y leyendo ahí algunos analistas económicos, que yo no lo soy, hablaban de que la economía china, después de esta decisión de Xi Jinping de aplicar su política de cero COVID, todo el mundo proyectó que una vez que levantara esta política, la economía china iba a volver a brillar, iba a volver a crecer como de antaño y que se reactivaría rápidamente. Bueno, finalmente esa recuperación flaqueó, con un PIB muchísimo más bajo que el 5%, que es la meta del gobierno, y con algunos sectores en crisis y algunos derechamente quebrando, como el sector inmobiliario. Ahora,
Una mirada rápida, dicen los analistas, en general se le atribuye a la crisis inmobiliaria, al envejecimiento de la población, que es algo que siempre se repite, y al control que está llevando a cabo Xi Jinping mucho más estricto de la economía. Sin embargo, y acá es donde viene la alerta, porque a veces los modelos parecen exitosos, pero en algún minuto colapsan, hay un factor, dicen los analistas, que se analiza poco y que es mucho más duradero y de fondo, y que esto implica un fallo estructural del sistema económico de China o de la estrategia de China para crecer, y que lo viene llevando a décadas, y que tiene que ver con la prioridad que le dio China a la producción industrial, que ha dado como resultado, y que hoy se nota mucho más porque las cosas se van acumulando, en ese exceso de capacidad industrial que está provocando un desequilibrio en la economía del mundo, pero principalmente en la economía de China. Es decir, estas industrias que tienen además subvenciones del gobierno central y de los gobiernos locales, con metas que le exige el gobierno central, el Partido Comunista, a los gobiernos locales se endeudan, reciben subvenciones del gobierno central y sobreindustrializan sus zonas. Y estas industrias producen productos que nadie puede comprar porque nadie puede absorber. Entonces hablan de este exceso de industrialización que ha sido parte del éxito de China y que en algún minuto va a colapsar porque no se sustenta en la regla de la oferta-demanda y de equilibrio económico, sino que se sustenta en objetivos políticos de China con un sobreendeudamiento y sobreproducción. Y en algún minuto, y eso es lo que tiene al mundo muy nervioso, porque están todos anclados con la economía china, y en algún minuto ese sistema que tiene una falla estructural va a colapsar. Esto es como un edificio gigante, monstruoso, que todo el mundo le saca fotos, precioso, que le dicen esto es éxito total, y que a cada terremoto se le ven sus grietas y todo el mundo está mirando y dicen, este edificio va a colapsar, el problema es que no sabemos cuándo. Y ese edificio va a arrastrar al resto. Vamos a ver, antes voy a comentar estas palabras de Nicole, con las cuales yo estoy de acuerdo, que hay un tema grave con la economía china. Pero antes de eso, amigos, les voy a recordar algunas cosillas. Primero que nada, les recomiendo que pongan atención los señores empresarios a servicios logísticos de ingeniería, consultores que van a examinar, si usted los contrata, se pone en contacto con ellos, cómo funciona su logística. Van a encontrar de seguro puntos débiles que se pueden mejorar, le van a decir cómo, le van a buscar el personal adecuado, incluso le pueden ofrecer un modelo logístico global para su empresa, para que usted funcione al 100% y no esté perdiendo plata por ahí. Hay hemorragias que a veces no se notan, pero que afectan a la empresa en su conjunto de una manera o de otra, de mala manera, de hecho. sliconsultores.cl. Continúo con KM Millas, donde usted vende, kmmillas.cl, venda las millas que tiene acumuladas en sus vuelos, si no las va a usar pronto porque desaparecen, las borran las empresas y usted se queda sin nada. Vaya a kmmillas.cl, pagan bien. Si no me cree, entre a kmmillas.cl y pregunte, y ahí va a ver usted. Usted decide si le parece bien o no. Continúo con Kaizen Automotriz, un garage especializado en la mantención preventiva. No espere que el auto se le eche a perder, porque como es obvio, los autos se echan a perder cuando uno los está usando, y uno los está usando no en la casa, sino en una carretera, en un camino, y queda botado. ¿Sí o no? Entonces, para que no le pase, el auto que parece que está picho caluga, llévelo a Kaizen Automotriz, van a revisar cientos de variables, van a ver lo que hay que cambiar, lo que hay que reparar, lo que hay que reemplazar, lo que hay que hacer para que el auto quede como nuevo y usted esté tranquilo que no va a quedar botado. Kaizen Automotriz. Sigo con entrenainglés.com, que en este momento, amigos, les tengo una novedad. Está además ofreciendo cursos grabados para 3 niveles, básico, intermedio y más alto, de 45 horas pedagógicas con un 50% de descuento este mes. Súper interesante. Yo he aprendido 15 idiomas así solamente en internet, así que usted podrá aprender por lo menos unos 3 o 4, pero por lo menos podrá aprender, no, 15 idiomas no tanto, estoy exagerando. Es una broma nomás. Amigos, Entrena Inglés, cursos grabados fuera de los que yo habitualmente les cuento que existen vía online, cursos grabados para 3 niveles, 45 horas pedagógicas, 50% de descuento este mes. Continúo con Compre Oro. El lugar donde usted compra oro o plata y plata
en lingotes, en monedas, para que tenga una sólida base defensiva en sus finanzas, porque el oro y la plata no pierden valor porque son valor en sí mismo. Punto. Ya. Eh, Todo lo que tú decías de China es totalmente cierto, es un edificio que se tambalea, pero por ahí no pasa el modelo chino, es necesariamente. La economía es un instrumento, es un medio. Si algo falla, se reemplaza con otra manera, como lo reemplazó el socialismo, reemplazaron su modelo de economía de comando, que se llama, donde todo está en manos del Estado y hay unos burócratas que determinan cuántos helados de chocolate hay que hacer al año y dónde se van a vender. Ahora es una economía distinta. Eso también puede tener problemas, como lo tienen las economías capitalistas. Hay ciclos depresivos, etcétera, pero eso no es lo fundamental en este momento. Es una herramienta. El modelo chino que yo estoy pensando es un modelo político-cultural que puede tener problemas económicos o no, puede modificarlo o no, y de hecho yo creo que el tema económico de aquí a unos 50 años o menos va a estar bastante resuelto porque va a estar bajo manejo de la inteligencia artificial. Se va a convertir en una cosa que funciona por su cuenta de la mejor manera y lo esencial de la vida humana y de nuestras relaciones va a estar en el plano político-cultural. Para allá va la humanidad en cierto sentido. El tema económico va a ser superado como incluso en el tema económico se ha superado algunas cosas básicas como las hambrunas, que ya no hay hambrunas literalmente, salvo en lugares donde hay guerra y cosas así, pero no es un fenómeno regular como antes, que no había producción suficiente de alimentos. Eso se acabó, no es tema. La economía va a dejar de ser tema tarde o temprano, aunque ustedes no me lo crean. Se va a convertir en un tema técnico, se va a convertir en una manera de producir cosas y distribuirlas. Todo va a centrarse en lo político, cultural, y es ahí donde los chinos no van a cambiar. Puede que su economía pase por crisis, las van a resolver o no, pero el tema que yo planteo no es un modelo económico. Si ese modelo económico centralizado se fue a las pailas hace rato, el modelo capitalista también puede el día de mañana desaparecer, yo creo que va a desaparecer también. Tuvo su fase histórica y está entrando en crisis cada vez más grande. Bueno, es muy interesante el futuro, Nicole, que yo no voy a alcanzar a ver y tú quizás cuando estés muy viejita, pero va a ser muy, muy interesante lo que viene porque vamos a ver un tipo de vida histórica completamente distinto a lo que ha sido hasta ahora. Vamos ahí sí, a la más grande revolución que ha sufrido la humanidad en cuanto a su manera de convivir unos con otros y de convivir con la naturaleza, etcétera. Se va a construir de otra manera la vida humana. Claro, en lo concreto. Y hasta el momento solo vemos balbuceos ideológicos, grupitos como el Frente Amplio, que están buscando ese camino sin saber cuál es, están en la oscuridad, pero hay algo razonable que yo lo explico precisamente en Debut y Despedida. No son gratuitos su existencia. Sí, esto responde también a un proceso histórico. Y ustedes lo ven en todos los procesos históricos que dan lugar a la formación de distintos tipos de sociedades. Lo mismo al principio, no está claro lo que se quiere construir, hay muchas confusiones, pero al final se establece un modelo. Punto. Y eso es lo que yo creo que va a ocurrir en una o dos generaciones más, a lo sumo. Pero en fin, está por verse. La transición que estamos viendo hoy con respecto al mundo, el eje que se está conformando es de dictadura y de democracia, y no necesariamente esas dictaduras representadas por dictaduras de izquierda versus democracia o dictaduras de derecha versus democracia, sino que dictaduras que tienen distintos elementos, que tienen distintas representaciones versus la democracia. Eso es más o menos los ejes que se están conformando, que yo creo que son ejes que están en transición, en esta fragmentación del mundo, en un mundo que está compuesto de distintos átomos, muy distintos a esa especie de cortina de hierro que había en la Guerra Fría, donde habían dos grandes bloques. Hoy es mucho más atomizado y por eso mismo mucho más difícil de leer. Eso. Tengo dos temitas porque veo que se nos está yendo un poquito. ¿Alcanzo? ¿No? Más nacional. Diga, adelante. Sí, alcanzo. Hablemos del suministro eléctrico, que aún quedan 90.000 hogares sin electricidad. En él tampoco pudo cumplir un acuerdo que suscribió en la moneda con algunos plazos, que entre martes y miércoles ya todos, por lo menos en la región metropolitana, en regiones todavía hay gente también sin luz. Y el gobierno ha estado muy abundante en palabras, donde tiene debilidad en política exterior. Acá tú sabes que tienen palabras para todo, tienen fortaleza, golpean la mesa. Y el ministro Monsalve ya lo llevó a un extremo hablando de la inoperancia, ineficiencia e indolencia. Indolencia. Como si las empresas al final de cuentas le diera lo mismo en esta situación de crisis que están.
y no estuvieran haciendo dentro de sus posibilidades lo que pueden. Y a propósito, entre paréntesis, hablando de indolencia, hace 2 días atrás salieron cómo se han aumentado las listas de espera en salud, cómo han aumentado los muertos esperando salud del Estado. Ahí me parece sí que hay indolencia. El presidente Boric ayer también haciendo una ironía con respecto a que todavía no había llegado la luz, y adivinen cuál empresa, una cosa muy infantil. El ministro de Energía amenazando con revocar la concesión, y el ministro Boric muy temprano de este día miércoles, pidiéndole al ministro de Energía que revisara ese tema con respecto a la revocación de la concesión de Enel, cuando todos los expertos, mejor nos quedamos sin luz, nos quedamos todo el año, claro. Todo el año, varios meses, 12 meses. Cuando todos los que han trabajado en la Comisión Nacional de Energía, los expertos en electricidad y concesiones, dicen que es muy difícil llegar y caducar una concesión por una serie de razones bastante específicas que acá no las voy a dar. Pero, ¿qué es lo que quiero comentar con respecto a esto? Es que en Chile el gobierno central, es decir, el gobierno y el ejecutivo, tienen una enorme cantidad de poder administrativo y económico para movilizar gente y recursos en casos de emergencia. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no han trabajado el gobierno en conjunto con los municipios y las empresas para resolver lo antes posible, en plazos que ya no se cumplieron, la restitución de la electricidad? Después cobramos multas, después arreglamos, después criticamos, después les tiramos las penas del infierno. Pero me parece que la responsabilidad número 1 del gobierno no es estar criticando a las empresas de la manera en que lo han hecho, sin hacer nada por la gestión de devolverle la electricidad a las personas. Es decir, hacen el punto político, se quedan golpeando la mesa en vez de movilizar. Por ejemplo, algunas personas ayer levemente empezaron a plantear la idea de, bueno, ¿y por qué no le piden a los militares que por lo menos ayuden a sacar los árboles caídos? Porque falta gente. Hoy la alcaldesa de Quilicura está diciendo, movilicen a las Fuerzas Armadas para ayudar en desastres naturales, que es algo muy propio de nuestro país. Siempre lo han hecho. Pero el gobierno se queda en el punto político de que las empresas son los malos, de que las empresas no cumplieron, que las empresas son indolentes. Y entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? Está privilegiando su ideología, si quieren llevarlo a un punto más extremo, pero está privilegiando hacer el punto, mostrarse muy enojado con la empresa privada, que a todo esto es una industria regulada por el propio mundo político, pero quieren hacer el punto en vez de devolverle o ayudar a devolverle la energía a las personas. Yo creo que acá también se desnuda un poco la manera en que actúan. Me llegaron unos emails, con esto termino, diciendo, esto es parecido al 27F, puede ser o no en mayor o menor magnitud seguramente, pero como está tan revalorizada la imagen de Sebastián Piñera, leí algunos mails que me llegaron y decía, ¿ustedes se imaginan esta crisis en época de un gobierno de Sebastián Piñera? Hubiera puesto a todos a trabajar, a primero devolverle la electricidad a las personas, todo lo que puede hacer el Ejecutivo, evidentemente, y eso no significa que no se pueda criticar, arreglar legislaciones o multar a las empresas si corresponde. Bueno, la postura del gobierno es de un oportunismo, de una bajeza, tratando de sacar crédito, aprovechando la molestia de la gente que está sin energía eléctrica, entonces buscando un culpable. El gobierno no puede hacer nada, este es un tema técnico eléctrico. Tú no puedes poner a cualquier persona a arreglar el tema, es complicado. Esto es un tema de ingeniería eléctrica, del cual el señor Boris y los demás no tienen ni idea porque no saben ni la regla 3 simple. Se necesitan expertos. La gente que trabaja en los equipos que reparan estas cuestiones son técnicos muy especializados, un tema complicado y muy peligroso. No es llegar y poner a trabajar al gobierno, a las alcaldesas o a los militares, sacando árboles. Si los árboles ya se cayeron, el daño ya se produjo, ahora hay que repararlo y eso es un tema puramente técnico. Entonces es de una tremenda bajeza, con ribetes además de payasada lo que está haciendo el gobierno, de considerar esto como indolencia. ¿Cuál es como tú dijiste muy bien, la indolencia está en el tema de la salud, por ejemplo, donde ahí se muere gente. En cuanto a lo del 27F, no es buena comparación porque ahí sí el gobierno podía hacer algo. Por ejemplo, decir, señores, salgan de la ciudad porque puede venir una ola. Había que hacer una declaración. Ese era el acto que se podía llevar a cabo, que no se hizo. Se hizo lo contrario y murió gente. Acá no hay ningún acto, ni palabra, ni aviso que pueda ayudar a reparar los cables cortados.
o los transformadores que reventaron, como pasó el otro día aquí en mi barrio y que me quedé sin luz un par de horas, pero lo repararon bastante rápido. Entonces, el gobierno se retrata de cuerpo entero como un ente demagógico y oportunista que además anuncia cosas. Imagínate que tú revocas la concesión, o sea que ya no sigue funcionando. ¿Quién nos da electricidad? ¿El señor Boric? ¿Va a ser funcionar él personalmente una dinamo así en una bicicleta para darnos electricidad? Pero qué estupidez más grande. Qué estupidez. Si no se puede hacer más rápido. Vean lo que pasa en otros países cuando ocurren situaciones como esta, que sobrepasan lo normal. No hay simplemente ninguna empresa ni privada ni pública que pueda resolver un tema de esta escala en una hora. Y no hay ninguna sociedad que pueda tener un equipo de gente esperando 20 años cuando se produce un asunto de gran escala, 20 años siendo pagados y mantenidos con un costo enorme, esperando el día en que cada 20 años se produce este fenómeno. ¿Cuándo fue la última vez que se produjo este fenómeno en Santiago? Analícenlo, más de 20 años. Entonces, todo esto es estúpido y oportunista en un grado que supera los récords del gobierno. O sea, tratando de, bueno, ya aprovechando de evacuar el resentimiento perenne que tienen contra el mundo privado. Imagínate que esto hubiera sido una compañía eléctrica estatal. Imagínate a gente como los Boric o los Pardo o los Grau a cargo de una empresa eléctrica. Amigos, les aseguro que no tenemos electricidad en 2 años, porque no habrían sido estarían en mesas de trabajo, no estarían arreglando los cables, estarían en mesas de trabajo. Bueno, vean lo que pasa en este momento con la electricidad en países donde están gobernando sus camaradas, pues, los cortes que son permanentes. En Cuba no hay luz todo el año más que por unas 2 o 3 horas por barrio. ¿Sabían eso? Venezuela también, ustedes. Ahí tienen ustedes. Sí. Ahora, el punto que quería hacer es que al final de cuentas, cuando tú tienes a la ciudadanía sin luz, 90.000 en este último día, en la región metropolitana, el problema también es del gobierno. Es decir, ¿acaso no se parece haciendo el símil con los incendios de febrero en la región de Valparaíso, cuando en vez de levantar toda la maquinaria del Estado, y por Dios que tenemos maquinaria del Estado, el problema estuvo en concentrarse si el problema fue de Senapred o de CONAF. Bueno, si y en eso nos llevamos meses. Entonces, no entienden que al final de cuentas lo que ocurre en el país es problema de ellos, independiente a quien gestione ese lugar o la responsabilidad número 1 que tienen ellos con los ciudadanos. Hacer puntos políticos, producto de eso, los desnuda en gloria y majestad. Son énfasis. No son otra cosa que criaturas políticas y penca. Es la generación más política, más penca que hemos tenido en toda la historia de Chile. Y lo es no porque tengan genes más deficitarios que el resto de los chilenos, son tan malos como el resto de los chilenos nomás, sino porque por las situaciones que estamos viviendo en que hay confusión acerca de lo que corresponde hacer en este mundo, pero eso es un tema complicado. Antes de entrar a eso, no voy a entrar a eso porque no nos queda tanto tiempo, vamos a contarles a ustedes, a propósito de seguridad, hay otra seguridad que es necesario tener, la seguridad informática, porque está repleto de ladrones, estafadores, hackers o gente mala que quiere destruir a toda costa. Y uno de los métodos que tienen es la suplantación de identidad en las empresas, metiéndose en los sistemas de información internos. O sea, el flujo de mail, por ejemplo, WhatsApp, todas esas cosas. Pónganse en manos, estimados amigos, de las grandes empresas que ya, algunas de ellas ya han tenido problemas, con seguridadamerica.com, que va a activar el protocolo DMARC para que no haya suplantación de identidades. Ahí está el plan, ahí está el costo. Hay otros planes también para fortificar otras áreas de la empresa. No esperen que se les produzca un daño y después, lloriqueando, van a buscar remedio. Pongan el remedio antes de que llegue la enfermedad. Así hay que hacerlo en informática. Sigo con patriciastocker.com. Profesionales a cargo de registrar su marca en Chile y en el extranjero, defenderla, protegerla, renovarla todo el tiempo para que usted esté tranquilo, como estoy yo. Te faltas tú ahora. Salinas y Ojeda, amigos, un buffet de abogados dedicados a temas civiles, solamente temas civiles, son especialistas, muchos éxitos legales, tienen una muy buena tasa de éxitos legales, y por lo tanto, si usted tiene un tema de esa clase, los que vienen con los divorcios, por ejemplo, que son muy complicados, me dicen los que se divorcian, yo no,
No hago cosas que son muy complicadas y muy costosas. Salinas y Ojeda, no tengo ninguna razón. Para usted, para cualquier servicio de ese tipo. Y sigo con Lavo Club, fábrica chilena de detergentes para ropa, para vajilla, biodegradables, le traen el producto a su casa, le reponen los envases, se llevan los vacíos, se lleva cualquier envase de plástico que usted quiera pasarle, ellos los reciclan, o sea, cumplen varios servicios al mismo tiempo. Lavo Club. Y termino con la empresa urantiacos.cl, donde tenemos unos talentosísimos creadores de software que crean el software a la pata, a la medida de lo que su empresa necesita para el procesamiento de datos, por ejemplo, pero además le diseñan sitios web, aplicaciones móviles, todo lo demás. Hay varias corporaciones universitarias que ya han ocupado los servicios de Urantiacos. Y termino con Remodeling y Hey. Remodeling, la empresa que remodela pisos, paredes, muebles de cocina, muchas cosas más, con arquitectos, pintores, expertos en suelo, puros profesionales, una empresa seria, y Hey, un corredor de propiedades que vende. Eso sí que es milagroso. Hoy en día es muy difícil vender propiedades, pero ellos lo logran porque se dedican a muy pocas, trabajan toda la semana, tienen métodos muy especiales y les funciona. Así que pónganse en contacto con Hey en la dirección que ustedes están viendo. Y ya pues, Nicole, continúe con sus 2 puntitos. Con mis 2 puntos, pero nos vamos también a otro tema para alcanzar Sí. a tratarlo acá, que tiene que ver con la reforma de pensiones, que tú hablaste ayer con respecto a las palabras de Marcel. Pero bueno, la reforma de pensiones es lo más importante que le queda al gobierno en reforma. Es decir, si lograran sacarla, ahí sí se anota parte de su legado para el legado que ellos quieren. Ya lo hicieron con salud, con el auspicio de la tercera sala de la Corte Suprema, y en este caso es lo que van a empujar hacia adelante y no han podido votar ni convencer a la oposición. Sacaron este texto de 45 puntos de acuerdo, enredado y engorroso, con bajadas comunicacionales bastante distintas a la realidad del contenido de lo que están proponiendo en ese texto. Ni siquiera, para que ustedes hagan una idea, ni siquiera ese 3% que se hablaba de que iban a cuentas individuales, va a cuentas individuales. Ese 3% se divide, es un mínimo que termina yendo a cuentas individuales. Entonces, leyendo y viendo las bajadas del gobierno, ¿qué es lo que está intentando hacer el gobierno con la reforma de pensiones? Está volviendo a los viejos tiempos. La ministra Jara dice que hay que cambiar la reforma de pensiones, hay que cambiar el sistema porque no cuenta con legitimidad. ¿A qué les suena eso? ¿Se acuerdan ese argumento para cambiar la Constitución? ¿Se acuerdan ese argumento para cambiar la ISAPRE y ese argumento para todo lo que han querido cambiar? Reflotó, revivió, renació el tema de la legitimidad en momentos en que ya han pasado 3 comisiones de expertos con números y todo, y donde el gobierno todavía no muestra números. Y la segunda etapa de esta bajada comunicacional para presionar a la derecha y a la oposición es criticarlo a través de este documento que sacó las AFP. Las AFP han sacado varios documentos, este no es el primero, tratando con este acto de culpar a la AFP de este documento para hacer parecer que la derecha y la oposición no quieren legislar producto del lobby, producto de la corrupción, producto que finalmente las AFP pautean a la derecha y las quieren arrinconar con este argumento del texto de la AFP, que hasta el minuto no se sabe que la derecha lo haya pasado en el Congreso. Sí. Una reforma que se le pide al gobierno que muestre números y que todavía no los muestra. Es imposible que muestre números, no saben sumar. Lo que está haciendo la señora Jara, que es una mujer de pocas luces, igual que el resto del gobierno, es matonaje político. Y esta propuesta de los 45 puntos es un texto un engendro tan ridículo y penca como la primera proposición constitucional. Y va a sufrir y debiera sufrir la misma suerte. El señor Marcel ha tenido las patas de presentársela otra vez diciendo que aquí estaba, digamos, los 10 mandamientos. En el Monte Sinaí le habían entregado los 45 puntos, que se habían terminado los desacuerdos, que ahí estaba todo, digamos, acordado. Y tú, como acabas de explicar muy bien, es un manifiesto político, culpabilizando, haciendo lo que saben hacer, lo único que saben hacer en la izquierda, que es culpar a los empresarios, a la derecha, al imperialismo, a los fascistas, etcétera. Les faltó la CIA nada más.
Bueno, desapareciste de imagen completamente. Qué horror esta cuestión. Quedaste en negro por varios segundos. Yo no sé si esto, qué pasa, pero bueno, no digamos Ya mucho está. porque va a salir el gobierno a decir de que esto es culpa de las empresas de Internet y va a empezar a golpear la mesa también. Así que mejor que nos quedemos callados. Eh, ¿Escuchaste el matonaje político para retomarlo? sí, sí, dale tú. Te quedan unos 5 minutos. Mira tú. Ok, bueno, retomando el punto, y yo creo que tú también lo comentaste, aquí en el tema de la reforma de pensiones del gobierno, que quiere hacer parecer como que ellos es una reforma muy técnica, digamos, en las cuales ni siquiera el último informe de la comisión técnica tomaron los puntos, dejaron la comisión técnica ahí, el informe ahí y mandaron otra propuesta. Bueno, lo quiere hacer parecer como que ellos no están mandando una reforma ideológica, pero en cambio el resto funciona a través de un punto ideológico y de los Y intereses. al revés. Esta reforma del gobierno parte de la base del movimiento No Más AFP, y que además ellos tienen intereses eh, para producir el cambio en la industria. Entonces, aquí nadie se salva del punto de vista de los intereses. Ahora, del punto de vista de la ideología, vi una discusión ayer en el sentido de que le decían al gobierno que estaba primando su ideología, de que todo en manos del Estado, y algunos preguntaban, bueno, ¿y si la oposición se opone a este proyecto, acaso no es ideología también? Preguntaban algunos. Y en parte sí, pero ahí usted tiene que ver cuáles son los principios que están defendiendo quienes no quieren que esa plata, ese 6% vaya a reparto, y tiene que ver con los principios de la libertad y de la propiedad privada. Es decir, si lo quieren poner desde el punto de vista de la ideología, puede ser, pero lo que están defendiendo, que no quieren reparto, no es que no exista solidaridad, ni buena crianza, ni ayuda intergeneracional, eso se puede hacer con impuestos generales si quieren, harto impuesto nos sacan ya, sino que lo que están defendiendo es que lo que usted trabaja y le descuentan de su sueldo bruto es suyo y que usted tenga la libertad de poder elegir dónde poner ese dinero dentro de la estructura del mercado financiero y la propiedad privada, es decir, que esa plata, producto de su trabajo, vaya a su bolsillo y no que se reparta entre gente que además con una alta tasa de informalidad o gente que no trabaja o lo que sea la situación de esa persona. Bueno, son muy mañosos estas personas, además, como no son muy inteligentes, no saben ni siquiera argumentar inteligente, ni siquiera son buenos sofistas. ¿Ah? Esos personajes de la época de la Grecia clásica que argumentaban cualquier cosa, pero argumentaban bien, eran inteligentes. Porque hay una diferencia muy grande entre ideología e idea, son cosas muy distintas. La idea de querer preservar lo que es de uno me parece absolutamente realista, razonable. La ideología de que es malo la propiedad privada o que es nefasta o que es de pequeño nivel, que lo que corresponde es que el Estado sea el que maneje las cosas, eso es ideología. O sea, un conjunto de percepciones y proposiciones sobre cómo debiera ser el mundo, pero que no es así el mundo, pero que debiera ser así. Eso es una ideología. Querer defender lo que es de uno me parece a mí que no es una ideología, es simplemente una idea absolutamente natural, porque la propiedad y el deseo de mantener y conservar lo que es nuestro es natural, ha sido así a lo largo de toda la historia humana, y por lo tanto, cuando se refleja con una proposición lógica llamada idea, es una idea, no una ideología. Pero esa diferencia ellos son incapaces de verla porque son de un coeficiente intelectual que fluctúa entre 80 y 93, más o menos, por ahí, con cueva. Amigos, no se dejen ni por un segundo hipnotizar con los cantos de sirena de la señora Jara, que además no sabe cantar muy bien, ni con el señor Boric, ni con el señor Marcel y sus 45 puntos, porque eso es un engendro no mejor que la proposición constitucional 1.0, no mejor. Quieren crear un fondo en el cual meter manos para seguir sacándole plata a usted del bolsillo y robarle. De frentón se trata de eso. Se trata de la revolución, por último de ellos. Ya están haciendo tambalear el sistema de las ISAPRES, ahora quieren reventar a la AFP y desde luego están tratando de reventar, como lo he dicho 1000 veces, pero no han tenido éxito a las Fuerzas Armadas. Si lo lograran, esto último, estarían en el camino del chavismo, ya de frentón nada los podría parar. Esa es la piedra del tope más grande que tienen, ni siquiera la derecha, no la derecha. No,
Porque no la esta derecha, derecha. además, una derecha bastante penca, además no veo qué freno es. No, y además una cosa con respecto a cómo arrincona a la derecha cuando le dicen, o a la oposición, digamos, porque hay gente en la oposición que no es de la derecha. Ahí está demócratas también que tienen senadores. Bueno, el punto es que cuando le dicen ni siquiera quieren aprobar la idea de legislar, como diciendo se niegan a todo, no. Hay un punto técnico que es interesante y que no tiene que ver con las AFP acá. Cuando usted aprueba la idea de legislar, como este cascarón vacío que está pidiendo que se apruebe el gobierno, y se trata de seguros sociales, el gobierno es el único que puede introducir indicaciones a esa idea de legislar. Cuando son otras materias, los senadores y los diputados sí pueden introducir indicaciones a ese proyecto, pero cuando se trata de seguridad social y tú apruebas la idea de legislar, solo el gobierno puede introducir Exactamente. indicaciones. Por eso es que la derecha hoy, o la oposición, hablemos de la oposición, no está dando los votos para votar la idea de legislar porque se quedan después Sí, amarrados es a lo verdad. que el gobierno quiere Ah, introducir en el proyecto y es muy peligroso que abran esa puerta. muy buen punto, Nicole. Un aplauso para Nicole porque eso aclara a muchas personas que creen que es por una porfía mezquina. No, es un tema jurídico, digamos así. Es como la mitad de la rendición. Se depende luego del pirquineo y de las votaciones en la sala. Es jugar a la ruleta rusa finalmente con la suerte de los cotizantes de Chile y eso no puede ser. Bueno, amigos, estamos llegando al final del programa. El tema de, el tema del multiculturalismo, del socialismo del siglo XXI me ha quedado dando vueltas. Yo estoy trabajando en eso hace rato y no sé si vale la pena que el sábado me dedique a analizarlo un poquito para presentarles, por así decirlo, un petibuché de lo que estoy trabajando. Pero en fin, ya veremos. Eso ya es un tema para más adelante. Mañana estoy solo, simplemente haciendo un programa normal. Bien, amigos, muchas gracias por su presencia. No olviden que este jueves en la noche a las 9 hay flamenco en la Casa del Jamón. Y no olviden que mi libro Debut y Despedida se está agotando y es completamente cierto que se está agotando. O sea, se empezó a agotar desde el que se vendió el primer libro. Es una cuestión de lógica. Se empieza a agotar. No digo cuántos falta. En este caso falta poco realmente. Bien, amigos, muchas gracias. Nos estamos viendo mañana. Chao.